tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Seguimos compartiendo las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo para tu vida. Hoy quiero compartirte un suceso, también una anécdota, por decir así, donde tiene como protagonista Jesús andando por esta tierra y 10 leprosos. La historia, que es verídica, puedes buscarla en cualquier Biblia, en Lucas capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Son 10 versículos, 9 versículos, perdón. Es muy breve y es muy buena, muy clara y muy fuerte la enseñanza que tenemos. Estamos hablando de las buenas nuevas de Jesús para tu vida, el Evangelio de Jesús. Hablábamos, si ya has seguido los otros audios, hablamos de las 3 P. La posición ante este mundo, la que todo el mundo ve, la que tiene que ver con nuestros méritos, buenos o malos, y que nos genera un estatus, una reputación. Allí hay muchas diferencias y hay mucha variedad. La segunda P es la P de la posición delante de Dios, que es pecado. Ahí la Biblia dice que todos somos pecadores y que estamos separados de Dios. Es decir, allí el rey como el siervo, el gobernante como el ciudadano, el bueno como el malo, el preso como el juez. Todos estamos delante de Dios en la misma posición, que es de pecadores. Y la tercera P es la del perdón de Dios, porque estamos separados de Dios porque Él es un Dios santo a causa de nuestro pecado, pero Dios ofrece su perdón a través de Jesucristo. Esa es la línea que venimos siguiendo, pero te quiero mostrar en esta historia cómo está claro esto también, ¿eh? Porque el Evangelio de Jesús es único, es tan claro y poderoso, pero es único. No hay varios evangelios. La historia es así, dice que Jesús estaba yendo hacia Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, es decir, 2 ciudades. En la antigüedad pensá que se caminaba o se usaba lo sumo un burro para andar, pero se hacían muchos tramos caminando y había caminos de tierra, no autopistas y rutas como vemos ahora. Y dice Jesús que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y dice que le dijeron a gran voz desde lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es decir, que los sanara, porque habían escuchado que Jesús hacía milagros. Y Jesús le dijo: vayan adelante del sacerdote, muéstrenle, vayan delante de los sacerdotes. Y dice que fueron corriendo y mientras iban fueron limpiados. Y de los 10, uno vio que estaba limpio, los otros también seguramente se dieron cuenta, y este se volvió, en vez de ir a los sacerdotes, se volvió y se postró delante de Jesús para darle las gracias y adorar. Jesús dice: bueno, ¿no fueron 10 los que fueron sanados y viene solamente uno? Bueno, vete, tu fe te ha salvado, le dijo a este. Ese es todo el pasaje. Pero, ¿cómo lo podemos, qué tenemos para nosotros acá? Bueno, básicamente, si hablamos de la P de la posición, socialmente estas 10 personas tenían algo en común, y era que eran leprosos. No tendrían nada en común entre ellos, ni amistad, ni se conocerían, ni eran amigos. Lo cierto es que en la antigüedad una enfermedad como la lepra no tenía cura e inmediatamente se descubrían los síntomas de la lepra, que era como que la piel se iba saltando. Inmediatamente se descubre que alguien tenía lepra, era desterrado fuera de las ciudades, porque era muy, muy grande el riesgo de contagio. Es una especie de déjà vu que nos toca vivir hoy. Los leprosos se encontraban en una situación de cuarentena, pero permanente. Una cuarentena hasta morir, porque no había cura, no había esperanza para ellos, lejos de su familia. Así que, si hay algo que estos 10 tenían en común, era que estaban enfermos, era que estaban relegados de la sociedad y era que no iban a poder ver a sus familiares nuevamente, era que solamente les quedaba morir. Podían durar años así o no, pero no podían volver a sus casas, no podían volver a sus trabajos. Esa era su posición ante la sociedad, bastante complicada, ¿no? Y nosotros por ahí nos quejamos de la posición que nos toca hoy estando encerrados o aislados. Mirá estos 10 leprosos, cuarentena perpetua, esperando morir. No había esperanza para ellos. Se topan con Jesús y de lejos, de lejos, capaz que ellos respetaron la distancia, como hoy tenemos que respetar nosotros. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice: vayan ante los sacerdotes y muéstrenle. Los sacerdotes eran los que iban a aceptar, si estaban sanos, restituirlo a la sociedad.
Y dice que en el camino fueron limpiados. Y ahí obró el gran milagro de Jesús. Ellos sabían que Jesús hacía milagros y se la jugaron. Y Jesús los sanó. Y dice que uno se volvió y dio las gracias. La primera P es de la posición ante la sociedad y es que eran igual de enfermos y eran igual de peligrosos del contagio, así que lejos, por favor, así les decían ellos. La segunda P es la de pecado. También los 10 leprosos eran pecadores, como lo somos vos y yo, como dice la Biblia, que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Uno volvió y se postró y adoró y reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, este leproso podía ir urgente a los sacerdotes, ver la aprobación de que estaba sano, ir a abrazar a su familia, ir a buscar trabajo, ir a comer con su familia, hacer una fiesta, como hicieron los otros 9. Pero entendió que había sido sanado. Fue a darle gracias a aquel que lo sanó y entendió que solamente un milagro así podía obrarlo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces fue a reconocer que ese era el Hijo de Dios. Ahora, aquí no son iguales los 10 leprosos, ahora ya 10 sanos. Hay 9 sanos, hay 10 sanos, pero hay 9 pecadores que siguen siendo pecadores y hay un pecador que se arrepintió de sus pecados y vino Jesús. Ahora, todos hemos pecado, dice la Biblia. Todos hemos pecado. Lamento decirte esto si tenías la esperanza de que sos una buena persona. Lamento decirte esto si te decepciona que yo te diga que sos igual que el gobernante más corrupto, o que el violador más serial, o que el ladrón más peligroso. Lamento decirte que vos y yo, tal vez ciudadanos normales y laburantes y buenas personas, estamos delante de Dios en la misma condición que todos estos. ¿Sabes por qué? Porque los leprosos, 10 leprosos y la ciudad, toda sana, delante de Dios todos eran pecadores. Y los leprosos ahora sanos y la ciudad seguían siendo pecadores. Pero uno lo entendió. Y ese uno vino Jesús. Y abre lugar a la tercera P, que es la P del perdón. Y Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes qué? No hay otra forma de arreglar el problema que nos condena, que es el pecado, que la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice, Jesucristo mismo lo dijo y está en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es decir, a Dios, si no es por mí. Es decir, que no hay religión, no hay sacerdote, no hay pastor, no hay cura, no hay juez, no hay nadie que te pueda perdonar los pecados. Solo Jesús. No hay nadie que te pueda limpiar porque todos hemos pecado. Y solo Jesús, que es el Hijo de Dios, puede perdonarte. ¿Por qué puede perdonarte Jesús? Porque es el Hijo de Dios, porque anduvo en la tierra y Él no pecó, y porque fue a la cruz, murió en la cruz, cargando tus pecados y los míos. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Solamente Jesús podía cargar tus pecados y solamente Él puede perdonarte. Así que, te decía al principio, son las buenas nuevas del Evangelio. Pero primero te tengo que decir que sos pecador y te puede chocar, pero tenés que entenderlo, tenés que reconocerlo. Y solamente por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, podrás tomar el perdón. Jesús te ofrece hoy el perdón para hacer las paces con Dios y para tener eternidad, una vida eterna con Cristo y en esa esperanza. Así que yo hoy te invito, yo no soy nadie, soy alguien que como vos escucho un día esto, lo entendí, tuve miedo por mi pecado, me arrepentí y tuve paz porque Jesús me perdonó. Yo no soy nadie, no hay una jerarquía, delante de Dios somos todos iguales, pero yo hoy puedo decirte que te estoy compartiendo lo que Jesús hizo en mi vida. Y yo tengo las paces hechas con Dios hace mucho tiempo y tengo esperanza. Así que te invito a que entiendas que tu posición en la tierra, te felicito por los méritos que tengas. Y si tenés méritos muy negativos, es lamentable, pero te quiero decir, la segunda P es que delante de Dios somos todos iguales. Siempre hay esperanza para vos. Hoy estás escuchando la voz de Dios, entendé esto, sos pecador, reconócelo
y Él te extiende su perdón, que es la tercera P, que es el perdón de tus pecados en Jesucristo que murió en la cruz. Reconocerle como tu Salvador, pedirle que perdone tus pecados, que limpie tu corazón, y la Biblia dice que tenés potestad, es decir, que tenés derecho a ser llamado hijo de Dios, y tus pecados serán perdonados. Así que te animo, es algo que a mí me entusiasma. Yo lo hice una sola vez y vos lo tenés que hacer una sola vez, porque el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Pero es necesario que lo hagas, no hay otra manera. Así que te estoy invitando y te estoy diciendo, vení a Jesucristo, que Él quiere perdonar tus pecados. Que el Señor te bendiga y espero que hoy tomes la mejor decisión de tu vida, que es más que estar limpio de una enfermedad como la lepra o cualquier enfermedad física que de lo peor que nos puede asustar, estar limpio y sano de tus pecados. Jesús tiene la solución y Él te ofrece el perdón. Que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga en este día y que realmente pueda venir al perdón de tus pecados.